Nos vamos a Rosario para charlar como todos los días bien temprano con Pato Doval y repasar la información del campo y del sector productivo y de la economía. Pato, ¿cómo va? Buen día. Hola Emi, buen miércoles para todos. El gusto como siempre de arrancar la jornada aquí en la primera edición de RTS Noticias y vamos a repasar las pizarras para ver cómo se ha comportado en la jornada de ayer martes el mercado de granos en Rosario. También un apunte sobre las variaciones de precios a nivel internacional. Jornada de martes, Emi, con buena actividad en el mercado físico de granos local, principalmente por el lado del maíz, al tiempo que el trigo y la soja terminaron exhibiendo cierta estabilidad en sus operatorias. 494.500 pesos para la soja, 259.740 pesos para el trigo y 274.170 pesos para el maíz. Chicago mostró un desempeño dispar, con subas en trigo y maíz y bajas en soja. El mercado se apoyó en datos del informe de ventas de exportación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en compras teóricas de fin de año, $388,85 para la cotización de la soja en el mercado de Chicago. 2.985 las cabezas que entraron ayer al mayor mercado concentrador de Hacienda de la Argentina, el mercado de Cañuelas. 4.540 el valor promedio para novillitos, 4.475 pesos el valor promedio para el vaquillonas y 2.300 pesos el valor para las vacas. Emi. Bien, Pato, hablamos de la economía del bolsillo, en realidad de los argentinos del bolsillo o del colchón o de la caja fuerte de los argentinos, aquellos que, bueno, tienen la posibilidad de tener algunos ahorros, siguen yendo hacia el dólar, siguen comprando dólares, pero sacándolos del sistema financiero. La foto que vamos a presentar ahora y corresponde a datos que en la jornada de ayer expuso el Instituto Nacional de Estadística y Censo, corresponde al penúltimo trimestre del año, al tercer trimestre si se quiere, julio, agosto y septiembre. Justo coincide, Emi, con la previa de la contienda electoral que se dio a finales del mes de octubre. Y en el dato que les vamos a ofrecer a continuación expone de alguna manera la desconfianza del ahorrista argentino, aquellos que tienen la chance, la oportunidad de poder ahorrar algunos pesos y que evidentemente se corrieron al dólar y dejaron esos billetes fuera del mercado bancario, del sector financiero. Así lo expone estas estadísticas que muestran un crecimiento respecto del trimestre anterior de casi 6.000 millones de dólares en el atesoramiento, en el colchón, como suele decirse, para el atesoramiento informal. Aquellas familias, aquellas personas, aquellos ahorristas que deciden quedarse con los billetes verdes y dejarlos afuera del sistema bancario, tenerlos debajo del colchón, escondido en algún sector de la vivienda, de la casa, o también, ¿por qué no?, en una caja de seguridad. Claro. Vos sabés que las cajas de seguridad que tienen los bancos, ese dinero no es que vos se los prestás al banco y el banco tiene libre uso como habitualmente sucede con un plazo fijo en dólares. En ese caso, el dinero está allí, inmovilizado, resguardado. El cuidado lo garantiza la entidad bancaria, pero en definitiva es como tenerlo debajo del colchón, claro, en un sector más custodiado. Bueno, en este trimestre, reitero, julio, agosto y septiembre, se notó un incremento de los dólares fuera del sistema, casi 6.000 millones en ese tercer trimestre del año. La cifra específica, 5.899 millones de dólares. Realmente es un crecimiento muy importante. El stock total sigue en niveles muy elevados en dólares atesorados por la familia. 251.210 millones de dólares al cierre de septiembre frente a los 245.311 millones de dólares del trimestre anterior. Eso expone lisa y llanamente la falta de confianza. Es muy propio de nuestros pagos, de la idiosincrasia de la Argentina, esta conducta de tener los billetes la viva, como suele decirse en el lenguaje lunfardo, el hecho de tener los billetes en casa, cerca, de vez en cuando más de uno quizás claro, ni siquiera, Pato, abre pensar, ese cajón, por ejemplo, ese lugar donde lo tiene guardado y lo ve. En un plazo fijo en dólares, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no llegué No, digo que a ni siquiera escuchar pensar la en un plazo completa. fijo en dólares tampoco. Claro, evidentemente hay mucha desconfianza. Tratar de hacer el ejercicio, ¿no? Y preguntarte
en estos 2 años, incluso sobre el cierre de la gestión de la presidencia de Alberto Fernández, ¿cuántas veces escuchaste en una fila, en un supermercado, en una charla familiar, el hecho de, ojo con los activos en los bancos, porque podemos estar frente a una corrida, frente a un nuevo corralito? La gente quedó evidentemente muy afectada en 2001 cuando se armó esa decisión ante la falta de dinero circulante, ante la falta de dólares en la gestión en economía del ministro Domingo Cavallo, la decisión de recrear ese sistema que en definitiva blindó la posibilidad de extraer los activos de los bancos cuando todavía estábamos frente a la paridad cambiaria, un peso, un dólar. Bueno, evidentemente ese estigma permanece en la conducta de muchos argentinos, y esa señal de desconfianza, esa señal de cautela se observa en la diaria. Por eso me parecía interesante hacer ese recuadro con los datos que acaba de ofrecer el Organismo Estadístico Nacional. Bien, Pato, ¿de qué más hablamos en un rato? Vamos a volver a hablar de estadísticas y en este caso de la curva de incremento de los salarios públicos nacionales, los salarios del sector privado y el salario informal, que viene con polémica añadida. Son los datos del mes de octubre que también ayer expuso el Organismo Estadístico Nacional y que observa, una vez más, la pérdida de la batalla frente a la inflación en el común de los mortales de la Argentina. En un ratito repasamos esos datos. Ya volvemos. Gracias, Pato. Cómo no, aquí los espero. ...23 pasan de las 8 de la mañana, retomamos el contacto con Pato Doval desde Rosario. Pato, nos adelantabas hoy que íbamos a hablar de los salarios y la inflación. ¿Qué pasó en el mes de octubre? ¿Otra vez se perdió? Tiene ciertas particularidades el relevamiento que presentó ayer el organismo estadístico, el INDEC, sobre la curva de los haberes del mes de octubre respecto del IPC, del índice de precio al consumidor. Hagamos memoria, 2,3% fue la inflación de octubre, el alza de los precios domésticos. Y si vos lees el título del informe, del PDF, del relevamiento que presentó el INDEC respecto de salarios, vas a ver que el título dice que los salarios crecieron 2,5% en el mes de octubre. Es decir, le ganaron a la inflación de ese mes. Ahora bien, cuando te metés, desplegás la información, vas a ver que ese relevamiento es bastante polémico, o esa síntesis, ese título es bastante polémico. ¿Por qué? Porque si chequeas los salarios registrados, vas a ver que se incrementaron un 2%. Cuando hablas de salarios registrados, hablas del empleo privado y del empleo público, sobre todo el empleo público nacional. Y sumando las variaciones de salarios en esos dos andariveles, el porcentaje da 2, menos que la inflación de octubre. ¿Cuál es el elemento del que se aferra el gobierno nacional o el INDEC que maneja el gobierno nacional para decir que en el promedio general los salarios crecieron 2,5%? El crecimiento de los ingresos informales, de aquellos que no están registrados, que trabajan en la informalidad. A criterio del INDEC, los salarios informales subieron 4,2%, representando casi la totalidad de la suba del índice de salarios general. Es muy polémico este aspecto. De hecho, ayer la prensa porteña era muy crítica respecto al relevamiento que ofrecía el INDEC, porque si vos mirás el índice de salarios desde enero hasta octubre, vas a ver que en el acumulado da que el empleo informal en la Argentina tuvo un incremento de casi un 60% en los últimos meses. Y vos, si le preguntás a alguien que es cuentapropista, que trabaja en la economía de las aplicaciones, si tuvo ese recorrido de incremento en los ingresos salariales, te dice que no. Y tampoco eso se observa en el alza de los consumos de aquellos que están en la informalidad y que en todo caso podrían generar un incremento en los indicativos de consumo en supermercados, en almacenes de cercanía. Bueno, nada de eso ocurre. Así que ahí hay una polémica respecto de cuál es la forma de medición que está llevando adelante el INDEC, y entiendo que eso va a traer mucha polémica de acá para adelante. De hecho, el dato de este 4,2% en el último informe de salarios de INDEC respecto de los ingresos de los que están bajo la informalidad tiene un rezago de 5 meses, con lo cual corresponde al mes de mayo. Eso también es polémico. Hay muchos consultores privados que están criticando la forma
en que el INDEC elabora ese índice. A ver, si hacemos un raconto sobre lo que pasa con los salarios registrados, vamos a ver que subieron 24% entre enero y octubre, mientras que la inflación acumulada fue del 24,8% en esos meses. Por eso también decimos que perdieron contra la inflación, y los que se llevan la peor parte son los empleados públicos nacionales, que han visto caer desde el año 2023 hasta acá un 14,4% el nivel de ingresos respecto de la curva de la inflación. Los asalariados privados también perdieron 0,92% real desde noviembre de 2023 para acá, pero fíjate, ¿no? Los que se han llevado la peor parte son los empleados públicos nacionales, arriba del 14% de caída del salario respecto del tramo final de la gestión de Alberto Fernández hasta octubre de este año. Bueno, un año muy difícil, muy duro, sin dudas, Pato. Le voy a plantear un desafío de acá al 31 de diciembre. Vamos a ver, la inventamos, si no, busquemos alguna buena noticia, por favor, en materia económica. Vamos a ver si podemos conseguir algo bueno para terminar el año al menos con una buena, ¿le parece? Yo le prometo no ser tan pesimista de acá al 31. Voy a hacer el esfuerzo, terminar con la semana que viene tirar alguna buena noticia, estamos bien. ¿Le parece? Yo soy un bicho de redacción de gráfica, y muchas veces nos planteaba nuestro jefe, vamos a forzar este título para que sea más optimista. Bueno, vamos a tratar de forzar la máquina para tirar buena onda en el cierre del año. Me gusta eso, Pato. Muchísimas gracias. Bueno, y que tengas una feliz Navidad hoy, que la pase lindo. Gracias. Igualmente para ustedes, feliz Nochebuena, mejor Navidad, y nos reencontramos el día viernes aquí prestos desde tempranito. Gracias.